El día de hoy les traigo este nuevo proyecto, mírenlo, esta hermosa hormiguita amigurumi, y las voy a invitar para que la hagan conmigo. Miren el detalle de sus ojitos, de sus cejitas, sus antenitas. Le coloqué esa decoración de esas lentes. Miren su boquita. Su camisita azul con blanco, yo escogí estos colores. También le coloqué como decoración un hermoso bolsito, y bueno, sus zapatitos en color rojo con blanco. Y bueno, chicas, espero les guste, me acompañen en este paso a paso que lo haré para ustedes de una forma muy pero muy fácil. Y bueno, chicas, aquí ya tenemos el cuerpo de nuestra hermosa hormiguita. Tenemos la cabecita, ¿sí? Tenemos las antenitas. Ya va tomando forma, como pueden ver. Miren, aquí la tengo ajustada con unos alfilercitos. No están bien pues alineados, pero es una muestra de cómo ya va quedando nuestra hormiguita amigurumi. Entonces, lo próximo que vamos a realizar son los brazos. Miren, chicas, aquí tengo este hermoso brazo. Este brazo viene aquí de esta forma. Miren la curiosidad de la manguita, el orillo de los puños de la blusa. Si ven lo bello que se ve con los colores combinados. Les voy a mostrar. A ver, un alfiler. Miren, ya ella empieza a tomar forma. Entonces vamos a iniciar a crear los bracitos para ella, y vamos a iniciar a crear las piernitas. Miren, aquí tengo este zapatico ya creada, la piernita de ella que viene aquí. Entonces, bueno, mis bellas, vamos a poner manos a la obra para terminar nuestro hermoso Turquía. Entonces, por eso quise hacer la combinación de colores, porque si pueden observar con la blusita y la manguita queda muy hermosa, la verdad, muy diferente. Entonces, queridas y bellas, vamos a estar realizando el bracito. Para realizar este bracito, este hermoso bracito, como ustedes lo ven acá, vamos a iniciar con el color durazno. De pronto la cámara no lo enfoca bien, pero es un color muy lindo. Vamos a seguir trabajando con el color blanco y el azul, ¿sí? Entonces, chicas, tengan a la mano el marcador de puntos. Vamos a realizar un anillo mágico con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Ya hicimos el anillo mágico de 6 puntos. Este, como es pequeño, no lo voy a cerrar. Vamos a realizar en el primer punto la segunda vuelta. La segunda vuelta se compone de un aumento en cada punto. Ya ustedes saben, tenemos 6 puntos. Con un aumento sería por 6 veces, sería un total de 12 puntos. Entonces iniciamos, chicas. Un punto,
Coloque marcador. Un otro punto para que sea el aumento. Un punto bajo y realizamos el aumento. 1 y realizamos el aumento. Son 2 puntos bajos en un mismo punto, ¿sí? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, finalizamos la segunda vuelta, que fueron un aumento en cada punto. Aquí ya tenemos 12 puntos. Vamos a realizar la tercera vuelta y la cuarta vamos a hacer un punto en cada punto, es decir, igual vamos a tener al final 12 puntos, porque no vamos a realizar aumentos ni vamos a realizar disminuciones. Un punto en cada punto. Entonces, 1, vamos a poner marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos y 12 puntos. Esta sería la vuelta número 3. Vamos a realizar la vuelta número 4, que es de la misma forma. Un punto bajo en cada punto. Chicas, esto en realidad es pequeñita, porque ustedes saben que es la manito de ella. Y esto en realidad no es nada. Miren, la yema de mi dedo está. Entonces, por eso vayan despacio, tengan paciencia. Esto es de paciencia. Si se les toman mal la hebra, como me ha pasado a mí, si deben devolverse mejor. La idea es que hagamos bien, muy bien la puntada, que no nos queden hebras por fuera. Miren, yo solté y vuelvo y cojo completo. Me está molestando. Listo. Primer punto de la vuelta número 4. Igual, un punto en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. Terminamos aquí la vuelta número 4. Vamos a realizar la vuelta número 5. La vuelta número 5 se compone de 4 puntos bajos, una disminución. Lo vamos a hacer por 2 veces para un total de 10 puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y una. Y una disminución, chicas. Nuevamente. 1, 2, 3, 4 y la segunda disminución. Bueno, chicas, aquí finalizamos la vuelta número 5. Vamos a realizar las 6 con un punto bajo en cada punto para un total de 10 puntos. Así, un punto en cada punto, realizamos la vuelta número 6, la 7 y la 8. Vale, chicas, entonces nos vemos al finalizar la 8. Bueno, chicas, aquí yo ya terminé mi último punto. Sí, aquí les muestro. Entonces, el número 10 vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar hilo para colocar un poquito de relleno e iniciar a trabajar el color blanco con el azul. Bueno, chicas, aquí ya terminé la fila número 8. Vamos a realizar la fila número 9, pero como ya vieron, cerré con un punto deslizado. Pero para iniciar a trabajar esta, vamos a trabajar con puntada trasera. Vamos a coger la hebra trasera. Si la ven aquí, mírenla. Vamos a coger la hebra trasera. Ahí lo acerco a la cámara. No vamos a coger completamente la puntada de esta forma, sino que vamos a trabajar con hebra trasera o blow, llamada también blow. Bueno, chicas, donde hicimos el punto deslizado, vamos a iniciar ahí a hacer una cadeneta. Bueno, mis bellas, así iniciamos la vuelta número 9, un punto en cada punto de la parte trasera para un total de 10 puntos al final. Nos vemos finalizando la vuelta, bellas.
Hagámoslo despacio, con mucho cuidado, que cojamos los 10 puntos, ¿vale? Bueno, hermosas, aquí ya finalicé la vuelta número 9 con 10 puntos bajos. Este es el momento en que debemos de rellenar nuestra manito. Entonces cogemos un poquito de pamut. Yo suelo hacer estas bolitas. Nos ayudamos con algo. Yo casi siempre utilizo la punta de la aguja. Para que esto también nos ayude a tejer, ya que por ser tan pequeñito, ahí se ve grande, pero en realidad es muy chiquita. Mira, chicas, lo que es prácticamente una parte de mi dedo es la manito. Entonces en realidad ella es un poquito difícil de tejerla, pero bueno, con mucha paciencia lo podemos hacer y podemos pues lograr los puntos que necesitamos para hacer el proyectico, para hacer nuestro proyecto. Si ven, chicas, con la misma aguja se pueden ayudar. Listo. Miren, ahí está la manito. Vamos a seguir con hilo blanco. Recuerden que son 2 filas o 2 vueltas con el hilo blanco, 2 vueltas con hilo azul. Entonces vamos a seguir tejiendo la vuelta número 10, igual un punto en cada punto. Recuerden que tenemos 10 puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Tienen que tener cuidado que no se vayan a saltar uno, porque con uno que se salten, como es tan pequeñito, se va a achicar más. 6, 7, 8, 9 y llegamos al último punto. Tienen que tener cuidado, como es tan pequeñito, que cuando ingresen la aguja no vayan a traerse la manito de atrás, la parte de atrás del bracito, porque la cosen y mejor dicho a soltar. Entonces aquí, perdón, yo cerré el punto. Vamos a cerrar el punto con el color azul. Entonces ya hice los 10 puntos y así nos vamos a ir 2 vueltas por cada color. Las chicas que lo hacen en un solo tono, pues ya saben, colocan el tono que deseen. Pero si lo hacen en 2 colores, 2 vueltas un color, otras 2 vueltas cambian al otro color, y así voy a hacer el cambio. El cambio de hilo. Sí. Templamos hilo blanco y vamos. Ya que hice el cambio de nuestro hilo, chicas, entonces vamos a iniciar el nuevo color de la vuelta número 11 y nos vamos así cambiando colores hasta la vuelta número 22 con un total de 10 puntos por cada vuelta.
Nos vemos allí. Bueno, hermosas, aquí ya terminé la fila número 22. Miren el bracito. Ya lo tengo un poco adelantadito. Espero que vayan a la par conmigo. Entonces, vamos a realizar la fila número 23. Atentas, chicas. En esta fila vamos a también a trabajar puntada trasera, ¿sí? A ver, no sé si logran. Miren, esto es una puntada trasera. Es decir, no vamos a meter puntada de esta forma, aguja al ganchillo, sino que vamos a coger la lazadita trasera de la cadeneta, porque la delantera la vamos a usar después. Entonces, en esta vuelta número 23 ya hice el cambio del hilo. Ahorita solo voy a trabajar con hilo azul. Voy a coger el primer punto de atrás, voy a realizar de esta forma con la lazada de atrás. Si ven, chicas, voy a realizar 4 puntos bajos y un aumento. Esto lo voy a realizar por 2 secuencias para un total de 12 puntos. 1, 2, 3, 4 y voy a realizar el aumento de la misma forma como venimos haciendo los puntos. En la lazada de atrás, si pueden observar, hago punto y en esa misma voy a hacer el aumento. Esto vamos a hacerlo otra vez y al finalizar vamos a tener 12 puntos. Entonces, chicas, nos vemos al final. Bueno, mis hermosas, terminando la fila o la vuelta número 23 con 12 puntos, vamos a iniciar a trabajar la fila o la vuelta número 24 con 5 puntos bajos. 1, 2, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a hacer la secuencia por 2. ¿Vieron, chicas? Entonces finalizamos la vuelta número 24 con 14 puntos. Vamos a realizar la vuelta 25 y 26 con un punto en cada punto. Es decir, aquí terminamos con 14, la vuelta 25 son 14 puntos, la vuelta 26 son 14 puntos. Entonces, chicas, nos vemos en la vuelta 26. Ahora vamos a realizar la vuelta número 27. La vuelta número 27 es de 5 puntos bajos, una disminución por 2 veces para un total de 12 puntos. 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, una disminución, nuevamente 1,
2, 3, 4, 5, una disminución. Bueno, chicas, aquí terminamos. Se ve la lazada que cogió acá este punto. Bueno, vamos a realizar la vuelta número 28 con un punto en cada punto y 12 puntos. Aquí, mis bellas, ya terminamos la vuelta número 28. Entonces vamos a rellenar lo que nos falta del bracito. Entonces, chicas, ahora vamos a hacer la vuelta número 29, donde vamos a hacer 6 disminuciones, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Entonces, mis bellas, aquí sí les faltó rellenar. Miren, como pueden ver, esta la tengo más rellenita. Entonces voy a colocarle un poquitín de rellenito que me falta ahí, para que me quede englobada de la misma forma. Bueno, hermosas, aquí ya terminé de rellenar. Entonces vamos a cortar la hebra azul. Terminé aquí de rellenar un poquitín que me faltaba. Entonces vamos a utilizar esta agujita punta roma y vamos a enhebrar para cerrar completamente aquí nuestro proyecto. Entonces cerramos ahí. Como vamos a cerrar, vamos a pasar por la hebra de encima los puntos que hay: 1, 2, 3, 4, 5. Jalamos y cerramos. Si ven cómo queda cerradito, de una forma muy estética. ¿Vieron, chicas? ¿Qué hacemos ahora con este hilito?
Entonces ustedes entran y lo van a pasar que salga aquí a una puntadita de hilo azul. Ok, lo sacan ahí. Miren cómo queda escondidito. Esta es la idea, chicas, de que hagamos amigurumis tejidos con muy buena estética. Ya que perdimos el hilo, van a estirar un poquito, lo tienen templadita y cortan. Y miren, chicas, no queda escena de hilo por ningún lado, ¿vale? El brazo está tan bien hechecito que si ustedes lo quieren doblar un poquito, él les va a quedar doblado. Si ustedes lo quieren levantar un poquito, igual forma, ¿sí? Bueno, vamos a realizar estos buclecitos. Aquí sí pueden observar cómo hicimos puntada blow, cogiendo la hebra trasera de la cadeneta. Queda esta línea marcadita, no sé si la observan, esta línea blanca. Ahí nos vamos a coger para hacer el enrochadito, y lo mismo vamos a hacer acá. Si ustedes ven, del tono durazno al tono blanco, no sé si logren observar, también queda la línea marcada en el tono durazno, que es la hebra delantera de la cadeneta, porque solo cogimos la parte trasera. Y de aquí vamos a cogernos para también hacer el bolerito, el enrochadito, bueno, como le quieran llamar a este bolerito que hicimos en las manguitas. Entonces vamos a tomar hilo azul. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ubicar la parte donde hicimos los cambios de hilo. Sí, chicas, miren, aquí se ven las puntadas parejas. Los cambios de hilo quedan en esta parte, miren, si pueden observar. Aquí vamos a tomar con nuestra agujita la puntada flow. Sí, miren acá, lo vamos a hacer con mucho cuidado, despacio, no se apresuren. Vamos a jalar ahí el hilito. Miren, ahí les acerqué para que puedan ver. Sí, cuando ya hemos jalado ese hilito, vamos a hacer un punto cadenita. ¿Sí lo ven? Entonces vamos a realizar en ese mismo punto, vamos a realizar otro punto bajo. Pueden ver, mis bellas. Entonces por cada puntito vamos a hacer 2 puntos bajos. Perdón, vamos a hacer 3 puntos bajos. 2 y 3. ¿Vieron cómo va quedando? En el siguiente punto, no sé si logran observar, miren, se ve ahí el hilo flow, la parte delantera que no utilizamos. Un punto, dos puntos, y tercer punto. Así lo vamos a realizar por toda la vuelta. Bien, chicas, 1, 2 y 3 puntos bajos. Miren cómo nos va quedando el bolerito.
¿sí? Si logran observar. Entonces seguimos. Aquí está el otro. No se vayan a saltar los puntos, porque a veces, como son 3 puntos en uno mismo, ellos tienden a esponjarse y a esconderse. Y si nos saltamos uno, pierde el voladito. 2 y 3. Siguiente. 1, 2, 3. Y así hasta terminar toda la vueltita, chicas. 1. Lo estoy haciendo despacio para que vean. Miren, aquí está el otro. 1, 2 y 3. Miren, chicas, nos faltan 2. Aquí está el otro. 1, 2, 3. Y el último. 1, 2 y 3. Recuerden que iniciando solamente hice 2, entonces entramos acá para cerrar y hacemos 1. Ahí ya finalizamos. Entonces cortamos hilo, chicas, y vamos a cerrar ese punto. Bueno, miren cómo queda nuestro bolerito. Entonces, ¿cómo vamos a esconder estos hilos? Ustedes ya saben. Bueno, vamos a esconderlos. Vamos a ingresar por aquí y lo sacamos. Saquémoslo por esta. Nuevamente vamos a meterlo por esta, donde más se marcan, ¿sí? Nuevamente, y así vamos perdiendo nuestro hilito. Aquí vamos a cortar hilo. Bueno, chicas, lo mismo hacemos con la otra puntadita, lo mismo hacemos con la otra hebra. Entonces, bellas, vamos a colocarlo por aquí, por esta parte de abajo. ¿Sí vieron? Porque este queda aquí prácticamente como abajo. Hay que buscarle la forma siempre de dar un mejor acabado. Y miren, ya no se ve. Lo pasamos acá. Y finalizamos enviándolo por aquí abajito. Bien, chicas, entonces nuevamente cortamos hebra. Listo, mis bellas, aquí quedó nuestro bolerito.
Entonces de esta misma forma vamos a hacer el de aquí abajo, pero el de abajo solo vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. En este eran 3 puntos bajos en cada punto y aquí son solo 2 puntos bajos. Entonces vamos a hacer lo mismo en este y cuando finalicemos nos vemos. Bueno, hermosas, aquí ya terminé mi bracito. De pronto lo van a ver ovaladito, pero está del mismo tamaño, solo que lo estoy doblando porque este bracito lo voy a poner como si él estuviera saludando. Entonces miren, al jalar ustedes, yo terminé acá de hacer el bolerito de la manguita del puño. Entonces con el mismo hilo jalé el bracito de él para colocarlo de esta forma. ¿Sí? Ya cuando vayamos a unir el cuerpo, pues nosotros le vamos dando la forma que ustedes deseen, pero en este momento pues quiero dejar listo esto así para que él quede como si estuviese saludando. Entonces, como aquí este bracito lo voy a pegar, yo lo que hago es que acá, como jalé, voy a hacer un nudo acá para que no se me vaya de pronto a bajar tan fácilmente. Un nudito de seguridad. Ya el hilo está muy cortito, ¿sí? Y aseguro. Vuelvo, ingreso el hilo, lo saco por otro lado. Preferiblemente las partes donde son blancas, para que la hebra, si tienes hilo blanco, pues debe salir en un lugar donde esté blanco. Es lo más recomendable. ¿Vieron, chicas? Entonces aquí aprieto un poquito y corto hebra. Y aquí tenemos nuestros dos bracitos. Uno dobladito por la forma en que lo voy a colocar y el otro estiradito. Bueno, mis bellas, entonces vamos a seguir. Ya hemos terminado el cuerpo, los brazos y vamos a seguir con las piernas.